Bueno, en el caso de las señales que son del dominio continuo, entonces una señal no periódica tiene la transformada de Fourier, que se define como x de j omega, que describe cómo son los componentes de frecuencias o de cosenoidales que son capaces de construir a esta señal que es en el dominio del tiempo. En el caso de que la señal sea periódica, o sea, si la señal x de t la vuelvo una señal periódica, que sea x de t periódica, la transformada de Fourier que tenía originalmente, voy a poner algo que simule a esa transformada de Fourier, que es, por ejemplo, algo así. En este caso ya no tengo el continuo de frecuencias que tengo originalmente, sino las frecuencias están escaladas o están representadas cada k omega 0 de tiempo, donde el valor de frecuencia fundamental, omega 0, es 2 veces pi sobre el valor del periodo de la señal. Es decir, la señal en el tiempo, tengo el tiempo, es algo que es repetitivo, por ejemplo esto, y el periodo lo defino como el lapso de tiempo que pasa entre cada inicio de señal o entre dos puntos cualesquiera de señal que hacen que se repita. En ese caso, lo que sucede con la transformada de Fourier o con la serie de Fourier es que voy a tomar los valores, de hecho lo voy a hacer sobre esta gráfica de arriba, voy a tomar valores de esta transformación que está acá, pero haciendo un muestreo en la frecuencia, donde este valor de frecuencia a la cual tomo es justamente el inverso del periodo de la señal que tengo definida por acá. Entonces tengo omega 0, 2 omega 0, menos omega 0, menos 2 omega 0, etcétera, y tengo entonces una infinidad de valores junto con el valor de 0 que está acá. Entonces tomo estas muestras que están definidas por aquí y a estas muestras las multiplico por 1 sobre t para entonces tener a esta descripción que es la transformada de Fourier, 1 sobre t, la transformada es la serie de Fourier, que me permite entonces construir esta señal que es periódica en el dominio del tiempo. Cuando la señal como esta es no periódica, entonces necesito a todas las frecuencias para poder generarla o para construir en su ecuación de análisis, de síntesis, a esa serie de Fourier. Definimos, hablando de eso, la ecuación de análisis, o sea, en el caso de las señales periódicas, que tengo acá, x p de t es igual a la sumatoria desde k igual de menos infinito hasta infinito de los coeficientes que les llamo acá, estos son los coeficientes acá, por e a la jk omega 0 por el tiempo que está definido. En el caso de que la señal sea no periódica, entonces estos componentes son realmente parte de un dominio completo, que es el dominio de las frecuencias, y entonces, al igual que lo había hecho para las señales, cambio la forma de la sumatoria por una integral que va de menos infinito a infinito de los coeficientes x de j omega por e a la j omega por el tiempo diferencial de la frecuencia. Es decir, hago la integral sobre todo el plano o sobre todo el eje j omega para encontrar entonces mi ecuación de análisis, y tengo aquí las dos formas de ecuación de análisis. La ecuación de análisis para señales no periódicas y la ecuación de análisis para de síntesis, y la ecuación de síntesis para señales periódicas que se describen con esta forma que tengo acá. Lo que está diciendo la señal o la ecuación es que las señales las puedo considerar como una sumatoria de señales que son periódicas cosenoidales que tienen distintas magnitudes y distintas fases. Al igual que lo que sucede para el caso de las señales periódicas reales, en este caso, en el caso de las señales no periódicas, x de j omega tiene que ser entonces el conjugado de x de menos j omega para poder construir una señal real en el dominio del tiempo. Si la señal o si esto no se cumple, es decir, que las magnitudes, esta parte, esta es la gráfica de x de j omega, sean una función par y que la fase sea una función impar, si no pasa eso con la transformación o con la definición de x de j omega, la señal que se construye a través de la ecuación de síntesis resulta ser una señal que no es real, sino tiene parte real y parte imaginaria. Esas salvedades o esos valores o esas particularidades
tienen sentido, sobre todo cuando estoy transformando señales a estos dominios. Una señal que sea una señal impar en el dominio del tiempo solamente va a tener componentes imaginarios en la transformada de Fourier. Una señal que sea par en el dominio del tiempo solamente va a tener componentes reales en el dominio de Fourier por la descripción que estoy haciendo de la propia señal. Entonces, esos criterios de paridad e imparidad son importantes en el momento en el cual puedo construir la señal o la serie de Fourier. En el caso de que no sea par ni impar la señal, entonces los componentes serán completamente imaginarios de las dos formas que tengo definidas por acá. Similar a lo que había pasado con estas señales, que son periódicas y no periódicas en el dominio del tiempo, pasaba algo similar va a pasar algo similar en el dominio de la frecuencia. Voy a borrar esta parte para colocar la similitud entre ellas. Al igual que lo que hice para encontrar a esta transformada de Fourier, que fue evaluar la transformada de Laplace sobre solamente las partes imaginarias, es decir, la parte real la volví cero para moverlo sobre el eje j omega. En el caso del dominio discreto, la transformada de Fourier la obtengo al moverme sobre el círculo unitario que define a todos los conceptos de frecuencia, que es este punto, y me muevo sobre estos valores. Entonces, la serie de Fourier o una señal cualquiera tiene una transformada de Fourier, así, x de n, entonces tiene transformada de Fourier, domino como esto, y es evaluar la función de la transformada z en z igual a e a la j omega, para hacer referencia a que me estoy moviendo sobre este círculo unitario. Aquí los ejes del círculo son simplemente parte real, simplemente parte imaginaria, y tengo ahí la definición. Entonces, la ecuación de síntesis, como lo había expresado, para este caso sería x de n es igual a la integral sobre el contorno, que es el círculo, de x de e a la j omega multiplicado por e a la j omega diferencial de omega, precisamente, que es el mismo concepto que tenía hace rato para el caso continuo, pero ahora es en el caso discreto, y me falta un n para hacer la referencia del tiempo. Cada uno de estos elementos está multiplicando a la transformación de x de la j omega, y la sumatoria de todos ellos generará una señal de este estilo. Si existe entonces, ahora voy al revés, si existe algo que sea una señal periódica, lo que tengo que hacer para construirla o la versión periódica de esta señal es desplazarme sobre puntos específicos de este círculo que tengo acá. A diferencia de lo que hice o similar a lo que hice en el otro caso, yo voy a tomar valores de esta partición de círculo que está aquí, valores que además tienen que ser simétricos, tienen que ser complejos conjugados también, para hacer una partición adecuada del círculo, acá, por acá. Entonces, estos valores o esta serie de puntos que yo tomo constituirán los valores de x de jk omega 0, que son los valores en los cuales estoy moviéndome justamente sobre esta posición que está definida por acá. Ahora ya no estoy haciendo una integral de contorno, porque no estoy tomando todos los valores que tengo aquí, sino estoy haciendo una sumatoria de únicamente los valores específicos que estoy sugiriendo que voy a tomar en cuenta para mi reconstrucción de la señal. Es decir, tomo los valores desde k, voy a poner aquí no le voy a poner un índice, pero voy a poner los valores que son de x de e a la jk omega 0, donde este omega 0 es la frecuencia o este ángulo que estoy cortando, por e a la jk omega 0 por el valor de n. Y ahora ya puedo definir entonces cuántos puntos hay. Omega 0 será la frecuencia fundamental, que es esto, y el número de puntos que hay aquí será aquel número de puntos que me permite darle la vuelta al círculo, porque no voy a tener un número cualquiera, sino el número de puntos o las particiones que haga aquí sobre mi círculo. Entonces tengo desde n igual a 0 hasta n, donde lo que busco es que
ese valor, el valor de n por omega 0 sea aproximadamente el valor de 2pi, y de hecho se va a quedar un punto antes de ese término que está definido ahí. Entonces ya tengo una sumatoria limitada de puntos, y lo que busco es justamente hacer este corrimiento de valores que tengo definida por aquí. Y eso generará entonces una señal periódica xp de n, donde este término que está acá es una señal que es periódica en el dominio del tiempo, y puedo entonces construirla a partir de esta representación que tengo definida por acá. Entonces, ahora el concepto de generar una señal periódica es muy similar de lo que hicimos para las señales continuas. XDP, lo escribo un poco más ordenado por acá. XDP, la señal periódica, es en realidad una sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1, donde los coeficientes x de e a la jk omega 0 los puedo representar como lo había hecho en el caso de las señales continuas, como x de k, que multipliquen al valor de e a la jk omega 0 por el valor de n que está definido acá. Es decir, otra vez la señal periódica es una sumatoria de un número, en el caso de la transformada para tiempo discreto de Fourier, que es lo que estoy haciendo acá, es una sumatoria finita de señales cosenoidales que están multiplicando a distintos valores de x de k que están definidas por aquí. Déjenme hacer un dibujo un poco más claro sobre este concepto, y para que sea periódica entonces debe cumplir, o para que sea real, mejor dicho, esta señal debe cumplir los mismos requisitos que habíamos pedido para el caso continuo. Es decir, dentro de todo este conjunto de puntos deben haber funciones que sean conjugadas, o elementos de e a la jk omega 0 que sean conjugadas, que permitan eliminar las partes imaginarias y dejar únicamente señales reales. Para eso entonces necesito hacer un dibujo de un círculo unitario que voy a poner acá. Entonces tengo esta definición, y supongamos que tengo un número de puntos finito que lo voy a llamar 8 puntos, es decir, voy a partir este círculo en 8 pedazos que están acá, 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 acá y acá, y entonces los empiezo a enumerar de acuerdo a lo que tengo en este índice que está definido en la suma. Este sería el punto 0, o el k igual a 0, voy a ponerle aquí, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, k igual a 5, k igual a 6 y k igual a 7. En total tengo 8 puntos que están definidos para este círculo unitario, y lo que necesito es que estén agrupados por complejos conjugados. Eso está pasando en esta definición, donde tengo este índice K7 es el conjugado de K1, K6 es el conjugado de K2, K5 es el conjugado de K3. Esas son las partes que son imaginarias, o que tienen parte real y parte conjugada, y los números que son el 0 y el 4, o los K igual a 0 y a 4, son números reales, y por lo tanto no necesitan la parte conjugada. Siempre, al igual que sucedía en el caso continuo, el término que corresponde a k igual a 0, entonces será un término real que corresponde al número o al valor promedio de mi señal periódica que estaba definiendo hace rato. Entonces, A0 es real, y este valor que está a la mitad puede o no puede estar dependiendo del número de puntos que yo estoy seleccionando por aquí. Déjenme expresar un poco más sobre ese valor del número de puntos. Si tengo un número de puntos que sea un número de puntos par, como es el caso de este, n es igual a 8, tengo 8 particiones, o partí el círculo en 8 pedazos perfectamente iguales, el valor de menos 1, o la frecuencia que corresponde, voy a ponerle color rosa, cada uno de estos corresponde a un cierto ángulo a cierta frecuencia. Entonces a este le corresponde omega igual a 0, a este punto le corresponde omega igual a pi. Entonces, si es un número de puntos par,
este punto que se ubica en omega igual a pi o a la mitad de la partición de los puntos va a existir sí o sí para poder hacer paridad con este punto que tengo acá. Si el número de puntos es un número impar, por ejemplo voy a poner n igual a 5, que son un número de puntos no tan grande, entonces siempre empiezo la partición del círculo desde este punto que es en la frecuencia omega igual a 0 y voy a recorrer el círculo en 5 saltos que tengo definidas, que voy a definir por acá. Este punto corresponde al k igual a 1, este punto corresponde a k igual a 2, tiene que estar simétrico y tiene que estar los conjugados, entonces k igual a 3 va a caer por acá, que es esta partición, k igual a 4 va a caer acá, entonces k igual a 3 y k igual a 4. Cuando n entonces es un número de puntos impar, el punto que corresponde a omega igual a pi o menos 1 a la n, extendemos ese ejemplo, no existe y ya no tiene con qué hacer paridad este término, el de k igual a 0, por lo tanto puede convertirse en un número impar y estas distribuciones siguen teniendo entonces sus complejos conjugados que se necesitan para poder representar estas señales que tengo definidas en este concepto que está aquí. Como podemos observar, entonces en realidad lo que estoy haciendo es partiendo este círculo y de hecho todo el círculo de todo el círculo que necesito representar, solo necesito la mitad del mismo círculo para poder representar a los valores que están abajo de esta expresión que tengo definida aquí. Déjenme extender esta parte que estoy colocando acá. Esta notación que tengo definida por acá, que es esta es la ecuación de síntesis. Voy a ponerla más grande por acá. Entonces, xp de n es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n menos 1, ese tamaño, xk en minúscula, que son los valores de los coeficientes, xk por e a la jk omega 0e, que es la definición que estoy colocando ahorita. Esta definición que está acá, o estos términos que puedo representar aquí, en realidad tengo dos partes que son, uno son las señales, lo que realmente es señal de esta construcción, ahorita voy a dejar de lado xp de n, lo que realmente es señal es esta construcción que está acá, que es una señal cosenoidal compleja que tiene parte real y parte imaginaria, y los valores de xk son amplitudes que van a modificar a estos términos que tengo definidos por aquí. Puedo tomar esta notación de 0 a n-1 en este caso, o bien tomar la notación desde poniéndole valores negativos, entonces este índice k es igual al índice menos 1, o este índice k también es 6, o puede ser también considerado menos 2, y este índice k puede ser 5, o puede ser considerado también el valor de menos 3. Y entonces ahora se nota como estos elementos que están acá son complejos conjugados y permiten entonces construir ahora sí mi forma real de valores que tengo definida para mi señal, dejando entonces a este punto como un punto real y a este también como un punto real. Con esta notación que tengo así de manera asimétrica, entonces esta representación de la señal también la puedo escribir como desde n igual a menos n sobre 2, que es el valor de menos 4, o al revés, como usualmente se estila, desde n entre 2 menos 1, de menos n entre 2 más 1, hasta n entre 2 en el caso que sea par de x de k por e a la jk omega 0n, en el caso par, es esta descripción, y en el caso de que n es par, en el caso en el cual n es impar, entonces tengo la sumatoria desde n entre 2 menos n entre 2 más 1 hasta n entre 2 menos 1 de xk por e a la jk omega 0n. Cualquiera de las dos formas, esta
representa a todas, y esta representará en el caso en el cual n es par, y en este caso n es impar. Estoy definiendo por acá. De estas formas que tengo balanceados los valores de los Ks, puedo notar claramente que estos términos se van a agrupar y formarán otra vez la parte real. En este caso, esto no es tan claro, pero ya vimos también por la descripción que tengo del círculo, que también los valores que están aquí, el 1 y el n-1 son simétricos, el 2, el n-2 son simétricos, el 3, n-3 son simétricos, y así puedo seguir de manera infinita para todos los valores o para todas las muestras del círculo que estoy construyendo en esta forma que tengo definida por acá. Esta notación, me voy a quedar con esta notación porque es la forma más sintética de las tres formas que tengo de escribirla, para poder describir un poco más esta ecuación que tengo definida acá. En realidad, la parte que decía que es una parte de señas que corresponde a esta, y este término que son en realidad escalares que van multiplicando a las señales, se parece mucho a algo que ya habíamos visto, que corresponde a generar una matriz de señales donde en cada uno de los renglones tengo distintos valores de los Ks, y en cada uno de las columnas tengo los distintos valores de los tiempos que están definidos acá. Voy a borrar esto para extender un poco más esta matriz. Si yo desarrollo, ahorita voy a tomar el valor de K igual a 1 y voy a desarrollar esta señal que está definida acá. Entonces, cuando K es igual a 1, y que voy a poner una tabla de valores de n igual a menos 1, acá n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etcétera, n igual a 4, con eso son más que suficientes. Y lo que tendría entonces en esta primera casilla sería el valor de E a la J, K es igual a 1, omega 0, por el valor de N, que es menos 1, entonces es esta descripción que tengo acá. El siguiente término sería igual a E a la 0, J0, porque el N es igual a 0, entonces se vuelve este término. El siguiente valor es E a la J, omega 0, por el K igual a 1, E a la J, 2, omega 0, con K igual a 1, E a la J, 3 omega 0, E a la J, 4 omega 0, que es el término que estoy moviendo, es el valor de el término N en estos casos que están acá. Si reescribo entonces este mismo término, ahora voy a ponerlo en parte real y parte imaginaria. Entonces tendré las partes reales, los voy a poner en la parte de arriba, estos son los términos reales, estos son los términos imaginarios, y simplemente voy a escribir a esta ecuación o a esta exponencial en su forma cartesiana, que sería el coseno de omega 0. Este término sería el coseno de 0, que es el coseno de 0 omega 0, este término sería el coseno de omega 0, el coseno de 2 omega 0, el coseno de 3 omega 0, el coseno de 4 omega 0, o los escribo al revés simplemente, y entonces esto es el coseno de omega 0 por 2, el coseno de omega 0 por 3, el coseno de 4 omega 0, o de omega 0 por 4. Donde este término vuelve a ser entonces el valor de la frecuencia del coseno omega n para definir ahora a mi función o mi frecuencia de valores. Entonces lo que tengo en esta definición es en realidad una señal cosenoidal donde voy evaluando cada uno de los puntos. En el otro lado entonces tengo al valor de menos j, seno de omega 0,
J seno de 0, J seno de omega 0 por 1, seno de omega 0 por 2, seno de omega 0 por 3 y seno de omega 0 por 4. Entonces estos términos que están acá vuelven a ser una parte senoidal que ahora tiene todos y cada uno de ellos un término J asociado para mostrar que efectivamente son la parte imaginaria de la propia señal que está definida aquí. Esto es simplemente el valor de uno solo de los renglones que tengo definidos para un valor específico de K, y estos valores que están acá van a ser multiplicados los dos, o este término por el término A1 que pondera o que le da valor a cada uno de los términos, el mismo valor, y genera una cosenoidal más grande o más pequeña dependiendo del propio valor que tengo de A1 aquí. Si entonces reescribo cada uno de estas señales que están definidas acá en esta matriz, está multiplicada por unos valores, esta notación la puedo ver otra vez como un producto interior entre dos vectores, entre un vector y una matriz. El vector de valores o de elementos o de ponderaciones, y el vector de señales o la matriz de señales que está construida por este elemento e a la jk omega 0. La voy a poner de manera explícita o lo más explícita posible esa matriz de señal, justo como lo que habíamos hecho para la construcción cuando estoy pasando por los términos de Fourier al sistema. Es una matriz grande, pero al fin de cuentas es una matriz sin importar el tamaño. Entonces es una matriz que va así, cada columna es el valor de n igual a 0, voy a poner así, n igual a 1, voy a buscar un plumón que pinte mejor, n igual a 0, n igual a 1, puntos suspensivos, y aquí no tengo límites en cuanto al valor que estoy colocando del valor de n, es decir, esta señal o esta construcción que tengo de la señal va a generar una señal periódica del número de puntos que yo quiera, no importa el valor de donde termine este término n, sino se puede seguir y puede seguir al infinito, y tampoco está limitado en cuanto a que el valor de n tiene que empezar justamente en el valor de 0. Puede ser el valor que sea, y de hecho la expresión está diciendo esto. La enésima posición de x de p, entonces depende de fijar el valor de n aquí. De manera general, entonces puedo construir una señal de la longitud que yo quiera, tomando un vector de valores de n del tamaño que yo estoy pidiendo. En el caso de los renglones, aquí voy a tener k igual a 0, k igual a 1, que es desarrollar este concepto, k igual a 2, k igual a 3, y aquí sí tengo un límite donde el valor de k máximo es k igual a n-1, que es el punto donde ya le di vuelta al círculo y antes de caer en el siguiente término, que sería igual, el término de igual a 0 acá. Con n igual a 0, entonces en este caso todos estos valores se vuelven un valor de 1 constante, y con k igual a 0 en otro caso, entonces todos los valores que están acá se vuelven un término 1 hasta la última posición que tengo definida acá. Y en este caso entonces será el término e a la j, el valor de k es lo que sustituyo, y entonces tengo el valor de omega 0 como la frecuencia fundamental, multiplicando a 1,1 aquí. Aquí tendría entonces e a la j omega 0, 1, aquí voy a poner 2 por 1, y aquí tengo entonces e a la j omega 0, 3 por 1. Termino entonces en e a la j omega 0 n-1 por 1. La siguiente columna, voy a ponerla acá para representarla, con n igual a 2. Entonces tengo 1 aquí, e a la j omega 1,2, tengo e a la j omega 0, 2,2, tengo e a la j omega 0, 3,2, y e a la j
omega 0 n menos 1 que multiplica a 2. Esto sigue, 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 y aquí tengo entonces la parte que corresponde a e, tengo un 1, y aquí tengo e a la j omega 0 por 1 por el valor de a que puse como límite, e a la j omega 0 por 1 por el valor de, perdón, por 2 por el valor de a, etcétera, e a la j omega 0 n menos 1 por el valor de a. Cada uno de estos elementos o cada una de estas columnas las puedo ver como un vector que está completamente formado para cada uno de los términos n, y entonces multiplicar a cada una de las entradas de este vector por los valores de amplitud que está escalando mi transformada significa que puedo hacer un producto interior entre los valores x0, que está aquí, x1, x2, hasta xn-1. Están definidos acá. Este vector que está aquí que es el vector xk, está multiplicando entonces a esta matriz inmensa, que es una matriz que tiene todos los valores de todas las evaluaciones en todas las combinaciones que tengo de k y n respectivamente hablando. Este vector que tengo, que es el vector de magnitudes, es de dimensiones 1 por n-1, y este vector que está acá tiene, esta matriz tiene dimensiones n-1 por el valor de a, que delimita o está delimitado por el número de puntos que quiero obtener de la representación de la reconstrucción de la serie, que es esta que estoy construyendo acá. Generará entonces esto una forma periódica, porque los valores de omega 0 que hemos visto con omega n-1 son conjugados, todos los elementos están conjugados en esta misma matriz, y por lo tanto formará una matriz o una señal que tiene únicamente componentes reales al irse eliminando los valores de los conjugados que estén definidos por acá. Significa que si esta representación, que es una suma, la puedo evaluar o la puedo ver como un producto interior, simplifica mucho la notación que tengo, y sobre todo puedo encontrar ahora la parte inversa o el sentido opuesto de esta matriz y encontrar los valores de x de k que necesito para generar estos elementos. En su forma matricial, voy a borrar esta parte. Si yo nombro a E como esta matriz que acabo de borrar, esa matriz que tiene a todas las combinaciones de Kn y de los valores de omega, entonces es una sola matriz donde tengo los valores de E1, que sería o E0, que es evaluar en todos los n igual a 0, E1, que es todos los n igual a 1, E2, todos los n igual a 2, y cada uno de estos renglones son para los distintos valores de k. Entonces tengo una representación aquí vectorial de esta matriz, donde cada uno de los elementos forma un vector. Esta matriz es la matriz C, y está multiplicada entonces por este vector, que es el vector x, que tiene entonces todas las dimensiones todos los valores de las transformaciones o de los elementos xk que están definidos acá. Entonces, renglón por columna, en cada una de estas columnas me dará entonces ahora sí mi matriz, que es finalmente esta, o mi señal o mi producto, que es la señal real que estoy generando. Significa que xp es igual a el producto interior entre mi vector
de valores o de coeficientes que multiplica a la matriz E, que es este elemento de matriz que tiene a todas las evaluaciones de las exponenciales complejas que están definidas por acá. Si esto es cierto, entonces yo podría encontrar ahora la forma opuesta para encontrar los valores de xp, o mejor dicho, los elementos x que están definidos en este lado. Si está multiplicando entonces por la matriz E, que es la matriz que tengo definida acá, todos los elementos, entonces multiplico del lado derecho. Esto es lo mismo que ponerlo al revés. Simplemente digo que x por la matriz E es igual a xp, entonces multiplico del lado derecho x por la matriz conjugada de esta matriz que está acá, entonces por E conjugado, que me va a dar ahora la versión opuesta, y entonces esto sería mi señal xp que multiplica a mi matriz conjugada que está definida por acá. Lo que quiero hacer es eliminar y formar esto como una matriz identidad que me permita entonces definir a mi matriz X como el producto entre mi señal por la versión conjugada de esta matriz que está definida para acá. Y para que sea escalable, entonces tengo que dividir entre el número de puntos que corresponden a la señal o a uno solo de los periodos de mi señal que está definida en este lado. Déjenme expresarlo ahora con la notación formal o encontrar uno solo de los xk para ver que esta forma corresponde a esta descripción que tengo definida aquí. Otra vez, justo como lo que pasó con el valor de Fourier que había definido hace rato. Entonces, lo que yo tengo es xp de n. Digo, mi xp de mi índice n es igual a una sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1 de xk por e a la jk omega 0 por el valor de n, y lo que quiero es eliminar o dejar encontrar, despejar, mejor dicho, el valor de este xk que está definido por acá. Lo que voy a hacer es similar a lo que hice en el caso de Fourier continuo. Voy a sumar o voy a multiplicar a esta señal por el opuesto para que me dé todos los valores o para que genere entonces una concepción similar a la que tenía definida de este lado. Si sumo todos los valores desde n igual a 0 hasta n-1 de xp de n por e a lo opuesto, pero con otro índice que sea el índice k, a la menos j l omega 0 por n, entonces tengo que hacer otra vez la sumatoria que ya estoy definiendo aquí, n igual a 0 hasta n-1 de xk por e a la j, cabe por aquí, a menos jl omega 0 por n. Esto es igual a la sumatoria desde n igual a 0. Déjenme poner aquí índices distintos porque no pueden ser los mismos índices. Desde n igual a 0 hasta m, la sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1, estoy sumando todo sobre el mismo número de puntos, desde n igual a 0 hasta n-1 de xk por e a la j k omega 0 n por e a la menos j l omega 0 m, que está definido. Perdón que ya no cabe acá, pero aquí va un índice m que estoy definiendo ahí. Entonces, de este producto que tengo acá, déjenme poner la sumatoria aquí más clara, n igual a 0 hasta n-1, sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1, xk es una constante que tengo acá, y estoy sumando entonces e a la j k por l menos l a la omega 0 de n por m que está definiendo aquí. Estos son los índices, pues la forma simplificada de esta multiplicación que tengo definida por acá. Como estoy multiplicando aquí los valores,
Aquí va desde omega 0, n más m, que está definida por acá. En realidad, todo este producto que tengo definido por acá es la sumatoria desde n más m, entonces le estaré dando vueltas al círculo unitario que está definida por el concepto que he definido desde hace rato, donde tengo el círculo y lo que estoy haciendo es moviéndome sobre estos valores que están acá. Por lo tanto, esta sumatoria de índices en esta representación da lo mismo colocar estas sumas doble que tengo definida acá o una simple suma que sería la sumatoria de los valores m o n que tengo definidas en este lado. Siendo así, entonces la sumatoria, y esta parte también es importante, este término que está acá va a ser que esté sumando todos los valores de la forma cosenoidal. Por ejemplo, voy a poner aquí 4 para representar lo que estoy teniendo, de dos señales senoidales que están multiplicándose mutuamente en este concepto que estoy definiendo por acá. Si sumo todos los puntos que están evaluándose acá, la parte imaginaria se cancela cuando los valores de k y l son distintos y solamente se conserva, al igual que en el Fourier continuo, cuando k y l son iguales. Si k y l son distintos, entonces la sumatoria, lo que estoy haciendo es sumar todos los puntos sobre un periodo de la señal. La suma de todos los puntos de una señal cosenoidal o de una señal senoidal son iguales a 0. Tomo, por ejemplo, una señal, estoy definiendo por acá, tomo los puntos que generaría, por ejemplo, este y este, la sumatoria de puntos, este con este se cancela, este con este se cancela, este con este también se cancela, y entonces toda la sumatoria de valores son iguales a 0, siempre y cuando el valor de k y l no sean iguales entre sí. En el caso de que los valores sean iguales, lo que tengo como sumatoria de puntos es todos estos términos simplemente son 1 o son 0, y simplemente me queda el valor de xk, y lo que tengo es una sumatoria de n puntos definidos para mi señal. Vamos a lograr esto. Entonces, en este caso solamente sobreviven los valores de k o de cuando k es igual a l, sobrevive únicamente el coeficiente xk, y entonces vuelvo a obtener mi ecuación de análisis, pero ahora para la versión discreta de Fourier, que sería x de k es igual a 1 sobre n por la sumatoria desde m igual a 0 hasta n menos 1, simplemente le dejo el valor de n, igual a 0 hasta n menos 1 de xp de n por e a la menos j k omega 0 por el valor de n que tengo definida acá. Esta es entonces ahora mi ecuación de síntesis, y mi ecuación de síntesis es justo lo que habíamos visto hace rato que acabo de abordar. Este vector, que es el vector, la matriz conjugada, es la misma matriz que tenía para la construcción de la ecuación de, esta es la de síntesis, esta es la de análisis, es la misma descripción, pero el signo de la parte compleja es el opuesto. Entonces, los coeficientes de mi matriz de análisis los puedo obtener mediante un producto interior de generar los valores de mi señal, esto es xp, por e a la este valor que es el conjugado de mi matriz. ¿Qué significado tiene esta parte y cuál es la importancia realmente de todo este concepto? Si bien yo sé que no puedo obtener, o para obtener la transformada de Fourier de una señal real, o de una señal física continua, voy a borrar esta parte, o de una señal discreta que no sea la definición o no esté construida por una ecuación canónica, por ejemplo, coseno o el escalón o la respuesta delta, no importa la forma de la señal, puedo encontrar cuáles son los coeficientes de su serie de Fourier de manera numérica a través de este producto de vector y matrices que tengo acá, donde lo que está entrando a ese producto es la propia señal, y esta señal E o esta matriz E es en realidad algo que construyo o que puedo construir de manera numérica.
ahora estoy limitando el número de puntos a el número de puntos que corresponden a un solo ciclo de la señal. Voy a escribir otra vez esa matriz. Tengo aquí los valores de n igual a 0 y termino en n igual a n-1 por acá. Empiezo en k igual a 0 y termino entonces en k igual a n-1 también por acá. Lo que estoy haciendo es construyendo todos los puntos que van a estar en el círculo interno. K igual a 1, k igual a 2, voy a darle más espacio. Puntos suspensivos, n igual a 1, n igual a 2, puntos suspensivos hasta acá. El primer vector va a ser el vector de puros unos, tengo puros unos acá. El primer renglón va a ser también un renglón de puros unos que tengo definido por acá, y este elemento será igual a e a la menos j omega 0 por 1 y por 1 aquí. Este va a ser e a la menos j omega 0 por 2 y por 1. Este va a ser igual a e a la menos j omega 0 por n menos 1 por 1. Este va a ser e a la menos j omega 0 por 1 por 2, puntos suspensivos, hasta llegar a este último término que será e a la menos j 1 por n menos 1. Este va a ser e a la menos j omega 0 2 y 2, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, e a la menos j omega 0 n menos 1 por 2, e a la menos j omega 0 por n menos 1 al cuadrado. En este término o en la diagonal de esta matriz tengo puras elevaciones al cuadrado, y de hecho esta matriz e a la menos j 2 por n menos 1 es simétrica porque este producto y este producto son iguales, este producto, el siguiente producto son iguales, este y este son iguales por la propiedad de conmutativa de la multiplicación, y entonces en realidad para calcular los valores xk no necesito calcular a todos los valores que tengo acá, sino simplemente replicar o generar los valores de la parte superior de mi matriz y multiplicarlos o repetirlos en la parte de abajo. Es decir, estoy ahorrando pasos de procesamiento que tengo definidas por acá. En el otro caso, eso corresponde a la matriz C, la matriz conjugada, a diferencia de la matriz que tenía definida para la ecuación de síntesis. En la ecuación de análisis, esta matriz C es una matriz cuadrada que va desde 0 hasta n-1 y desde 0 hasta n-1 en el otro lado. Esta matriz entonces va a estar multiplicada ahora por mi propia señal que yo estoy solicitando construir su valor. Este sería xp por n igual a 0 o xp0, x, estoy diciendo que es periódica, por 1, xp2, puntos suspensivos, hasta el último punto xp n-1 que estoy definiendo como mi señal periódica. Entonces, la propia construcción de los coeficientes de la serie de Fourier para tiempo discreto los obtengo de una manera sencilla al hacer esta multiplicación de vector por matriz que tengo definida en este sentido. Significa que para encontrar la transformada la serie de Fourier de una señal cualquiera, sin importar su forma, puedo hacerlo de manera numérica. No importa, aquí no estoy evaluando, bueno, aquí me faltó multiplicar a 1 sobre n para hacerle el escalamiento. No estoy asumiendo ningún tipo de señal en particular en este caso. Estoy tomando una señal cualquiera y estoy obteniendo los valores de construcción de esta matriz o de esta propia señal que tengo definida por acá. Sin importar la forma de la señal, puedo entonces encontrar o desarrollar los valores que corresponden a esta xk que está definida por aquí. Voy a borrar estos conceptos que están acá y ahondar un poco más en esta descripción, y después hacemos un ejemplo numérico de cómo se construye esto.
PDN, por ejemplo, tengo la señal. ¿Dónde es la señal que hace esto? 1, voy a poner aquí 2, 3, 1, esto acá, como 4 que tengo aquí. Si construyo entonces una señal periódica, entonces este valor de 2 se va a repetir en la siguiente muestra, se va a repetir en la siguiente muestra, se va a repetir aquí, y este valor va a tener el valor de 4. Entonces tengo 2, 3, 1 y 4. Esta señal es una señal periódica y de hecho no tengo una forma cerrada, sintética, de poder escribir los términos que están representados acá. Es decir, no tengo una ecuación o no tengo una ecuación fija que me permita escribir a uno solo de los periodos, como una señal, como lo he hecho hasta ahorita. Es decir, x de n no es, por ejemplo, n cuadrada más 2n más 1, por decir algo, o que sea otro concepto como u de n cerrado, o como todas las funciones que hemos analizado, que tienen una forma cerrada de construcción, una forma definida de una construcción que permita encontrar los valores que están representados acá. No la tiene, pero sí tiene entonces los valores que puedo escribir, que son 2, 3, 1, 4. Estos valores forman el vector que va a multiplicar a mi matriz, que tiene 1, 2, 3, 4 unos, 1, 2, 3, 4 unos, y en cada uno de estos espacios que me faltan por rellenar acá, tengo las evaluaciones de e a la j omega 0, que es lo que voy a calcular justamente ahorita. Tengo mi omega 0, o mi rango de frecuencias, va a ser 2pi entre el número de puntos que tiene la señal, y en este caso será el valor de pi medios. Entonces mi círculo que está aquí lo parto en cuatro pedazos, que corresponden a esta frecuencia que está acá. El valor de k igual a 0 es este, k igual a 1, k igual a 2, es un número par, por lo tanto existe este punto, y k igual a 3 de este lado. Este punto que está acá es igual a j, este punto es igual a menos j, este punto es menos 1 y este punto es 1 en su representación cartesiana que tengo definida aquí. En este lugar, aquí tengo los valores de n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Aquí voy a poner k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. Están definidas ahí. Y entonces este punto sería e a la j pi medios, que multiplica a 1 por 1. Entonces, como es e a la j pi medios 1 por 1, puedo verlo de otra manera, es decir, voy a tomar al valor de n como el número de saltos que tengo que dar entre estas posiciones que están acá, para poder ir rellenando esta tabla que tengo definida aquí. Este valor de e a la j pi medios 1 por 1, o j pi medios, corresponde entonces a tomar este valor. Lo que va a ir incluido en esta posición de la matriz es simplemente el valor de j. Como me voy a ir en saltos de 1 por 1, entonces este término es menos 1 y este término es menos j, y ya terminé. Ahora voy a dar saltos de dos posiciones, entonces déjenme poner este valor para entender esto. J pi medios 1 por 2, entonces 1 por 2 por pi medios significa caer acá. Entonces el siguiente, que sería e a la j pi medios, que ahora multiplica al valor de 2 por 2, significa multiplicar por 4, entonces estoy brincando hasta acá, y el siguiente valor estará otra vez llegando a esta posición que tengo definida aquí. Significa que entonces aquí brinco 2, 1, 2, este vale menos 1, 1, 2, este vale 1, 1, 2, este vale menos 1. Y entonces tengo ya mi definición de valores para esta columna. La tercera significa que voy a brincar en saltos de 3, 1, 2 y 3, entonces esto es menos j, 1, 2 y 3, esto es menos 1, 1, 2 y 3, sería entonces el valor complementario, que es j aquí, que es esta posición que estoy aquí, 1, 2 y 3, que me falta. Y entonces
ya rellené toda mi matriz que tengo definida acá, y ahora los valores de cada xk van a ser entonces las proyecciones de este sobre este vector que estoy definiendo por aquí. Significa, en este sentido, para la primera k, que es la k igual a 0, estos términos son k, son n's, perdón, k, y k, definida acá. Entonces, la primera proyección es simplemente dividido entre n, k es igual a 1 entre n, en este caso es 4, y en este caso el producto interior con este primer elemento es simplemente la sumatoria de todos estos valores divididos entre 4, y ese valor de k igual a 0 corresponde al promedio de mi señal. 2 más 3 más 1 más 4, entonces tengo 2 más 3 son 5, más 1 son 6, más 4, perdón, son 10, entonces el valor de x0 corresponde a 10 sobre 4. El valor de x1 entonces corresponde a 1, que sería 2, más 3j, menos 1, más menos 4j. Este término es entonces 1 menos j, 1 más 1 menos j, entonces esto es igual a 1 menos j. x2 es este por este, entonces es este más este, son 3, menos 7 sería igual a menos 5, y x3, que es el último componente mayúsculo, sería igual a, este es 2, menos 3j, que tiene que ser el complejo conjugado del anterior, entonces me la ahorro y simplemente va a ser 1 más j, dado que ya calculé este término que está acá. De esta manera numérica y tan sencilla, entonces puedo encontrar los coeficientes de la serie de la serie de Fourier, o la ecuación de análisis de la señal, que es una serie de Fourier que está descrita por una señal cualquiera. Con estos valores, 10 cuartos, 1 menos j, menos 5 y 1 más j, puedo hacer la versión opuesta y encontrar y desarrollar para ver que efectivamente reconstruyo la señal a partir de estos valores que estoy construyendo por aquí. Entonces, para una señal discreta, que sea una señal no periódica, que tenga una señal no periódica, puedo construir también la versión periódica de ella misma. Suponiendo que la señal, ejemplo, en lugar de ser de la forma periódica que había definido acá, voy a formar entonces estos valores. Es una señal que es finita en el valor del tiempo, y puedo definir por mis pistolas y porque yo quiero que esto sea uno de los periodos de la señal. Entonces, esa señal no periódica formalmente tiene transformada de Fourier, que podría calcular, como lo he hecho, evaluando x de z y luego evaluando en z igual a j omega, o simplemente puedo construir la versión periódica de esta, 1, 2, 3 puntos. Este es un periodo, y luego aquí viene el valor 2, 3, 1, 4, 3 puntos que corresponden a estos 3 del final, y luego viene otra versión que está aquí, y esta puedo encontrar de manera numérica su serie de Fourier, que es lo que acabo de hacer acá, considerando una partición de puntos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Entonces parto el círculo, está aquí, en 10 pedazos, y lo que obtendré de esa evaluación son valores puntuales de la transformada de Fourier de la señal, que está ajustada para estos valores de este periodo de mi señal que está definida acá. Puedo extender el número de puntos, y entonces lo que va a pasar es que voy a tomar cada vez puntos que están más cercanos en esta partición, y en el infinito, cuando tomo un periodo que es extremadamente grande o que es de duración infinita, recupero entonces el valor de la transformada de Fourier que había colocado hace rato. De manera numérica, entonces, puedo encontrar cuáles son algunos o los coeficientes de la serie de Fourier de una señal cualquiera, sin importar su forma, y el extender estos valores de ceros que están acá van a no afectar en mucho la construcción que estoy teniendo definida por acá.